Le pido que abra su Biblia, por favor, en Mateo 5, acompáñeme allí. Y esta mañana tenemos una palabra que define muy bien el pasaje que vamos a estudiar. Y esta palabra clave es la palabra influencia. Influencia. Influencia significa causar efecto sobre otra persona. Influencia. A veces nosotros le hemos llamado como testimonio. Dices, la gente ve tu testimonio, lo que la gente ve. Creo que está bien llamarle testimonio, pero creo que es mucho mejor llamarle influencia. Influencia, es la palabra clave de esta mañana. Y tú sabes que tu influencia o tu testimonio puede ser para bien o para mal. Tu influencia puede ser para alejar a alguien de Cristo o puede ser útil para acercar a alguien a Cristo. Tu influencia importa. Tu influencia importa. Y es lo que habla el Señor Jesucristo en los versículos del Sermón del Monte en Mateo 5, 13 al 16. Guarda una sola unidad. Voy a leerlo porque es una sola idea, aunque hoy solamente vamos a estudiar el versículo 13. Mateo 5, 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Déjeme iniciar así. La mayor influencia que hay en este mundo son los cristianos. No siempre lo sabemos y casi siempre fallamos en practicarlo. Pero la influencia más grande que este mundo tiene son los cristianos, porque somos la influencia de Dios en el mundo. La mayoría de las veces un cristiano no sabe el poder de la influencia que puede tener. Y por supuesto muchas veces fallamos en eso. Lo que acabamos de leer aquí en Mateo 5, 13 al 16 no es otra cosa sino Cristo definiendo con dos metáforas nuestra función en el mundo. El creyente en este mundo tiene la función de ser sal y tiene la función de ser luz. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal. Versículo 14, vosotros sois la luz. La función del creyente en este mundo, Dios nos ha puesto para ser sal y para ser luz. Es el mandato de Cristo al creyente, que Él quiere que seamos luz, seamos sal. Ahora, esto en resumidas cuentas, en una sola palabra, significa ser influencia. La sal influye a su alrededor y la luz influye a su alrededor. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que la labor del creyente es ser la influencia de Dios en el mundo en el que vivimos. Note que esto no es en la iglesia. Dios no nos manda a hacer sal en la iglesia y luz en la iglesia. No es necesario. Dios nos manda otras cosas para hacer en la iglesia, como ser miembros en la iglesia. Pero esto es en el mundo. Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Es una acción que ejercemos los creyentes sobre el mundo en el que nos rodea. Sobre donde vives. Sobre tu ambiente, sobre tu mundo, las personas que están alrededor de ti. Nuestra función como cristianos es ser sal a ellos y ser luz a ellos. Esta es nuestra función de influencia en este mundo. Ahora quiero que recuerde que estamos en el Sermón del Monte. Jesucristo está predicando Mateo 5 al 7, el más grande sermón que ha existido. Y comenzamos con la introducción, versículos 1 al 12, las bienaventuranzas. Recuerda que ahí lo que tuvimos fue la definición de un cristiano. La definición de un cristiano fueron las bienaventuranzas. Un cristiano es un manso, un pobre, un puro, un perseguido, un pacificador, un misericordioso. Todo eso es la definición de un cristiano, lo que un cristiano es. Cuando llegas al versículo 13 hasta el 16, ya no es la definición de un cristiano, sino la función del cristiano. Cristo pasa de hablar de lo que somos a hablar de lo que debemos hacer, nuestra función, ser sal y ser luz. Las bienaventuranzas fueron las promesas del reino. Versículos 13 al 16 son
o habla de los ciudadanos del reino, nuestra función en este mundo. Las bienaventuranzas fueron las bendiciones del reino. Versículos 13 al 16, somos sal y somos luz, nos habla de las responsabilidades de los que somos del reino. Nuestra responsabilidad es ser sal y ser luz. Las bienaventuranzas nos dicen lo que somos. Versículos 13 al 16 nos dicen lo que hacemos. Somos sal, somos luz. Todos los que vivan conforme a las bienaventuranzas serán sal y luz en esta tierra. Esa es la idea de Cristo. Incluso si hay persecución, todo el que vive bajo los términos de las bienaventuranzas será sal y será luz en este mundo a pesar de que sea perseguido. El Señor Jesucristo deja eso bien en claro porque versículos 10, 11 y 12 hablan de persecución e inmediatamente versículos 13 al 16 hablan de ser influencia al mundo. Así que la influencia no se apaga por la persecución que sufras. Dios quiere que a pesar de lo que sufras, tú seas sal y tú seas luz. Es la función. Ahora tú dirás, claro, pastor, pero la gran comisión es otra cosa. Escucha, la gran comisión está en Mateo 28. Id y haced discípulos, ¿se acuerdas? Pero no hay comisión de Mateo 28 sin función de Mateo 5. Esta es la verdadera comisión, iglesia. Tú no puedes ir y hacer discípulos si no primero eres sal y eres luz en este mundo. Muchas veces los cristianos nos hemos quedado con la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso realmente mandó Cristo. Pero escucha esto, 3 años antes de que dijera eso, Él había dicho primero, tu deber fundamental, tu función en este mundo, primero es ser sal y ser luz. Nadie puede ir a ser discípulo si no primero es sal y es luz. Por lo tanto, nuestra comisión, nuestra función prioritaria es ser luz en este mundo. Ahora tú dirás, ¿y por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, solo analiza cómo está el mundo. El mundo se está cayendo a pedazos. El mundo está podrido. El mundo está en estado de putrefacción. El mundo necesita sal porque está podrido y necesita luz porque está en tinieblas. ¿Captaste eso? El mundo necesita la influencia de los cristianos porque el mundo está podrido y pudriéndose y el mundo está en tinieblas. El mundo necesita sal y el mundo necesita luz. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:13, hablando de los hombres malos que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esta es una descripción del mundo. Escucha, el mundo es esto. El mundo es una espiral hacia abajo. El mundo es una espiral hacia abajo. El mundo está cada vez peor, peor, peor. Y tú bien sabes que el mundo no va a mejorar, el mundo empeorará, es lo que dice la Escritura. Por eso necesita el mundo la sal y la luz. Ahora, por supuesto, el mundo avanza en cuanto a ciencia y tecnología. Hay avance en ciencia y tecnología, pero hay un retroceso en moral, hay un retroceso en espiritualidad, hay un retroceso en búsqueda de Dios. El hombre podrá ser muy impulsado en ciencia y tecnología, pero por supuesto ha disminuido totalmente todo lo que tiene que ver con la moral ante Dios. El hombre cada vez es más perverso, el hombre cada vez es más sucio, el hombre cada vez es más inicuo, el hombre cada vez es todo eso y aparte más descarado en hacerlo. El mundo es una espiral hacia abajo y Dios dice, en esa condición del mundo, los cristianos son sal y son luz. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, que seamos influencia a este mundo. Sin embargo, cuando hablamos de esto, sabemos que no estamos ante algo que sea fácil. No es fácil. Para nada que es fácil. No es fácil ser sal ni ser luz. De hecho, estamos hablando de las cosas más difíciles en la vida cristiana. En verdad, se los digo. Se los demuestro. Escucha esto. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 15, le dice a sus discípulos, orando al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesucristo dice, quiero que estén en este mundo. No quiero que los quites, Padre. Quiero que los dejes. Déjalos en este mundo. Pero un versículo abajo dice Jesucristo, pero no son del mundo. No son del mundo. Escucha al Señor Jesucristo. Él dice, Señor, quiero que estén en el mundo, pero ellos no son del mundo. Y 2 versículos abajo dice, y además de todo, yo los he enviado al mundo. Qué gran paradoja, ¿no? Cristo quiere que estemos en el mundo, que no seamos como el mundo, pero Él nos envía al mundo. ¿Qué línea tan delgada? Dios quiere que estemos aquí sin ser como ellos, pero para influenciarlos a ellos. ¡Qué línea tan difícil! ¡Qué espacio tan reducido! Porque vivimos rodeados de un mundo que
que abarca, que sobrepasa, que cobija fácilmente. Y en medio de eso el Señor Jesucristo dice, sí, quiero que estés ahí, en el mundo, pero no quiero que seas como ellos, sino que te envío a ellos para que seas sal y seas luz. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. Santiago 1:27 dice que nos guardemos sin mancha del mundo. Y en 2 de Pedro 1:4 dice que los cristianos hemos huido de la corrupción de este mundo. Es una línea muy delgada, iglesia. Tú estás en el mundo, no eres del mundo, no amas el mundo, no vives como el mundo, pero eres enviado al mundo. Y tu papel es influenciar al mundo. Y tu papel es ser de impacto con la ayuda de Dios al mundo, aunque no eres de Él. La idea es muy sencilla. Dios quiere que no nos contaminemos, pero sí que los influenciemos. Es muy sencillo el equilibrio. Dios quiere que estemos aquí, pero no nos contaminemos, sino que influenciemos al mundo. Esta es nuestra función. Esta es nuestra función. Déjame decirlo de otra manera un poquito más directa a ti y a mí. Tú y yo no estamos en este mundo para disfrutar del mundo. No estamos aquí para gozar de los placeres del mundo. No estamos aquí para enriquecernos. No estamos aquí para llenarnos de placeres terrenales y mundanos. Dios no te trajo a este mundo para disfrutar placeres terrenales. No es nuestra posición. Dios no te tiene aquí para deleitarte con ofrecimientos del mundo. Dios nos tiene aquí para que cumplamos nuestra función especial dada por Él con el mundo. Es influenciar al mundo. El apóstol Pedro lo dijo en estos términos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estás en este mundo no para ser como el mundo, pero para influenciar al mundo. No te contaminas, pero lo influencias. Es el deseo de Dios porque es la función dada a los cristianos. La pregunta que nos lleva a esto es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo hacer ese impacto al mundo que Dios quiere? ¿Cuál es la forma en que Dios quiere que lo hagamos? Está aquí, versículos 13 al 16. Sé sal, sé luz. Sé sal, sé luz. Aunque estas dos metáforas que usa Jesucristo llegan a la misma idea, son básicamente iguales, tienen aspectos que los hacen resaltar en algunos detalles especiales. Por ejemplo, la sal actúa de forma interna, ¿no? La sal sala, trabaja de forma interna. La luz es externa, trabaja de forma externa, desde afuera. Mientras la sal trabaja desde dentro, la luz se manifiesta exteriormente. La sal es utilizada para conservar o para preservar. La luz es para alumbrar, una interna, otra externa. La sal detiene el avance de lo malo. La luz esparce lo positivo, lo correcto. La sal actúa de forma silenciosa. No sabes que está ahí la sal, pero está actuando. La luz es manifiesta y se nota y se distingue. La sal habla de la santidad de los cristianos. La luz habla de las buenas obras que hacen los cristianos. Al final de cuentas, ambas metáforas llevan a lo mismo, ser la influencia de Dios en este mundo, pero tienen matices tan preciosos, tan profundos y tan ricos que vamos a estudiarlos por separado. Así que esta mañana solamente vamos a estudiar el versículo 13, que habla de que somos sal, es la influencia que Dios quiere que demos. Y quiero hacer algo que casi nunca hago, que es comenzar, antes de entrar al primer punto, darte la exhortación. Porque es tan obvia la exhortación que quiero decírtela desde ahora. La exhortación de este versículo, Mateo 5:13, es que si tú eres creyente, Dios te ordena, Dios te llama a ser la influencia en tu mundo, en tu alrededor, para que ellos puedan ver y glorificar al Señor por medio de tu vida. Tú tienes que ser esa sal y tú tienes que ser esa luz. Pero como sé que muchas veces no sabemos lo que significa, vamos a entenderlo primero y vamos a comprender qué es sal. Vamos a comprender 3 puntos esta mañana y vamos a analizar corriendo sobre la sal. Vamos a hablar 3 puntos. Primero de ellos vamos a hablar de la función de ser sal, la función de ser sal. En segundo lugar vamos a hablar acerca del fracaso de ser sal, el fracaso de ser sal. Y en tercer lugar vamos a hablar de la finalidad
de ser sal, la finalidad. Entonces vamos a hablar de la función, del fracaso y de la finalidad. No son cosas mías, es lo que está en el texto. Solo te lo estoy poniendo de forma organizada para que lo veas. Comencemos con lo primero, la función de ser sal. La función de ser sal. Primer encabezado. Cristo dijo, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y tenemos que empezar hablando de a quién se refiere Jesús con ese vosotros. Bueno, no es a todo el mundo. Si tú regresas al versículo 1 del capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. El mensaje del sermón del monte es primeramente y específicamente para sus discípulos. Obviamente había una multitud tan grande, pero ellos no podían ni siquiera entender lo que estaba diciendo, ni tampoco podían acreditarse lo que Jesús decía, porque no eran sus discípulos. Pero el mensaje del sermón del monte es primeramente para los 12, y en segundo lugar para todos los que creeríamos en él, como los 12 o los 11, sin Judas. Así que estas palabras de ser sal no es todo el mundo, es los verdaderos creyentes. Nadie puede ser sal si no es un verdadero creyente. Ellos, los primeros, y nosotros somos la audiencia de este mensaje de Cristo de ser sal. Ahora, hablemos un momento de la sal, porque tenemos que entender esa función que Cristo quería que los discípulos comprendieran. Pero primero quiero diferenciar la realidad de la superstición, porque la sal es objeto de mucha superstición, ¿no? Mucha gente dice que derrama sal y es mala suerte. O que tienes que comer algo de sal para evitar tal cosa, o que si quieres proteger del mal de ojo, un poquito de sal, o que si quieres alejar la envidia y las malas vibras, un poco de sal. Cuando yo era niño y mi familia no conocía de Cristo, si estábamos comiendo y alguien tocaba la puerta y teníamos que salir a ver, teníamos que comer tantita sal antes de salir, porque si no, decía la abuelita, se te enchueca la boca. Muchas cosas como esas, ¿no? Y seguramente que tú tienes bastantes historias respecto a la sal. De hecho, de ahí viene, no me eches la sal. Entonces, la sal, como superstición, nada es verdadero. La sal, la mala suerte no existe, como tampoco existe ninguno de los poderes de la sal sobre absolutamente nada. Pero aquí está lo importante. Bueno, incluso sabías antes que hasta en otros países la sal tiende a ser usada como superstición. Por ejemplo, leía que en Japón, entonces Japón, ¿qué tiene que ver? En Japón usan la sal, la ponen en la entrada de los funerales para ahuyentar a los malos espíritus, según ellos. Entonces es una superstición, es falso, eso no sirve para nada. O también en algunos restaurantes de Japón ponen un trozo de sal a la entrada para atraer a los comensales y atraerlos a que coman. Por supuesto, yo sé que tú no vas a hacer nada de eso, ¿verdad? Yo sé que tú no crees nada de eso porque sabes que es falso y que nada de eso sirve y que nada de eso es verdad. Por eso primero quiero que hagas la diferencia. Una cosa es superstición, escúchalo. Superstición es una rama del ocultismo. Y el ocultismo es terreno del diablo. Así que por favor aprende a diferenciar lo que es eso y la realidad. Así que dejemos la superstición, que es terreno del diablo, y hablemos de la realidad de la sal. Y quiero decirte, ¿por qué es tan importante la sal para hacer hasta supersticiones? Y aquí está el punto. Históricamente, la sal ha tenido mucho valor. En todas las civilizaciones, la sal ha sido muy importante. De ahí radica que se le inventen tantos poderes que no tiene, porque ha sido un elemento muy valioso a través de la antigüedad. Por ejemplo, los griegos decían que la sal era teón. Teón significa divina, que venía de Dios, que era un regalo, un obsequio de los dioses al hombre. Era tan valioso para ellos que decían, esto viene de Dios. Los romanos, era tan importante la sal que hasta inventaron un dicho en latín que es básicamente un juego de palabras que en nuestro español también funciona porque se parece mucho al latín. Y los romanos decían, nada más útil que la sal y el sol. Nada más útil que la sal y el sol. Para ellos, la sal y el sol eran igual en valor y en importancia para cualquiera de las actividades de la civilización romana. Incluso, la mayoría de las veces, a los soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí viene nuestra palabra salario, porque se pagaba con sal en vez de cualquier otro dinero, producto, se pagaba con una porción de sal, y de ahí viene nuestra palabra para lo que devengamos de nuestro trabajo como salario.
elemento que ha sido muy valioso a través de los siglos. En general, en el Oriente, la sal era valiosa, tanto que si una persona te invitaba a comer a su casa y te compartía sal, eso significaba: quiero que seas mi amigo de ahora en adelante. Era un elemento que unía, era un elemento valioso. También cuando se hacía algún contrato, algún pacto, algo que tenías que hacer, hoy nosotros vamos a la notaría y nos hacen que firmes, ¿no? No, entre ellos era un pacto de sal. Es decir, se intercambiaban sal y a través de eso era como la firma del pacto o del contrato que estaban haciendo para darle validez permanente. Era como ratificación de contratos para pactos, acuerdos, cualquier cosa así. Y por supuesto, al último, lo que en Oriente era muy útil, la sal es para lo que nosotros la usamos, que era para sazonar, como condimento. Es lo último, ¿no? Pero también es importante mencionarlo. Pero bueno, centrémonos un poquito en los judíos, porque el que dijo: vosotros sois la sal de la tierra, era judío, y ese es Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la sal en el términos judíos? Bueno, escucha solamente un poquito para que tengas el trasfondo completo de esto. Dios había mandado que toda ofrenda en el Antiguo Testamento tenía que ser dada con sal. Toda. O sea, Dios es un Dios que le gusta la sal. Porque toda ofrenda que Israel tenía que darla con sal. Levítico 2:13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es claro que Dios quería que todos sus sacrificios fueran salados. En este versículo, estamos al principio de Levítico, Dios le llama a la sal, sal del pacto de tu Dios. Importante nombre. Sal del pacto de tu Dios. Lo que Dios está haciendo es poniendo a la sal como una ilustración del pacto que Él les había dado. En este caso, el pacto es la ley de Moisés. La ley de Moisés. Dios está diciendo: mi pacto está sellado con la sal, que significa permanente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la sal se usaba precisamente también para los pactos, para hablar de los pactos de Dios con el hombre. En Números 18, 19, se habla pacto de sal perpetuo, un pacto que Dios hizo con los sacerdotes y le llama a Dios pacto de sal perpetuo. Ahora, te vas dando cuenta que entonces no solamente a Dios le gustaba la sal, que quería sal en todos sus sacrificios, sino que Dios le da un simbolismo a la sal. Dios le comienza a dar un simbolismo a la sal. Y para Dios la sal significa algo como que perdura, algo largo, algo que es permanente, algo que no es temporal, sino que es duradero. Para Dios está simbolizando eso tanto en sus ofrendas como en sus pactos. Algo permanente. Incluso cuando Dios habla del reino de David en 2 de Crónicas 13:5, dice que Dios le dio a David un reino bajo pacto de sal. Inquebrantable, incambiable, permanente, perpetuo. Y estamos hablando, ya sabes, no de que David reinó eternamente, sino que el hijo de David reinaría eternamente, que es Jesucristo. Entonces, te fijas, Dios le está dando un simbolismo a la sal de permanencia, de durabilidad, de un pacto que no se quebranta. Algo que perdura, algo que es duradero, algo que agrada a Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, y creo que va muy relacionado, veme siguiendo con esto, al mismo tiempo que Dios le daba un simbolismo a la sal de algo duradero, permanente, también el Antiguo Testamento nos muestra que los judíos utilizaban la sal para una acción purificante. Por ejemplo, no trates de intentarlo, por favor, pero en 2 de Reyes 2, 19 al 22, tenemos a Eliseo purificando el agua con sal. Un agua que no podía tomarse, que era venenosa, y el profeta Eliseo la purifica echándole sal. Eso fue un milagro de Dios, pero usó sal para simbolizar lo purificante que es la sal como un símbolo del poder de Dios. Tampoco intentes esto en casa. Pero en Ezequiel 16:4 se narra la costumbre que los judíos tenían de que a un recién nacido lo embadurnaban de sal. Por favor, no lo hagas. Pero a un recién nacido lo untaban con sal. Tú dirás, pero ¿cómo su pielecita? Bueno, por favor comprende, estamos hablando de tiempos donde no existía Neutro Balance, ni Menen, ni Huggies, ni ninguna de esas cosas. Y ellos hacían lo que estaba a la mano para hacer porque sabían que la sal era un elemento purificante. Purificante.
Por favor, tenlo en cuenta. Los judíos ni siquiera tenían agua potable. O sea, tú hoy abres la llave, compras un garrafón y tienes agua potable para enjuagar a tu bebé. Ellos no tenían ni siquiera agua potable. Era por esa razón por la que bebían más vino mezclada con agua que agua, porque no había agua purificada ni métodos para purificarla con eficiencia. Así que una de las costumbres que ellos tenían era poner sal a los bebés por un momento y sirviera para la limpieza del recién nacido. Ahora tú ves cómo Dios, por un lado, dice, quiero sal en mis ofrendas porque simboliza la permanencia del pacto. Pero por otro lado, ves que Dios también permitía que los judíos usaran la sal, y en el milagro de Eliseo, como un elemento purificante. Tanto lo purificante como lo permanente de la sal se mezclan en este precioso condimento que nosotros conocemos. ¿Por qué? Escucha por qué. Aquí está la clave de todo. Porque la sal es un conservador natural. La sal preserva, o sea, la sal impide que algo se pudra rápidamente, impide que algo se eche a perder rápidamente. ¿Tú conoces las técnicas de salmuera, por ejemplo? Conoces también las técnicas de salación, donde se sala la carne, donde se llena de sal por todos lados y puedes conservarla sin refrigeración y permanece, claro, se seca, se pone salada, pero no entra en descomposición. Entonces, recuerda que cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos leyendo cuando no había tampoco Mave, Whirlpool, ni ningún otro refrigerador. Ellos tenían que conservar sus alimentos de forma natural, y la sal es un compuesto natural. Es sodio y otro elemento que no me acuerdo en este momento, cloro, ¿verdad? Sodio y cloro. Entonces, la sal como elemento natural era usado por los judíos como un conservador. Y aquí se relaciona. La sal ayuda a permanecer puro, permanencia, y al mismo tiempo purifica de los elementos contaminantes. La sal preserva, la sal conserva, la sal mantiene puro, mantiene limpio, aleja los microbios, bacterias, y permite que esto, en este caso, los alimentos no se echen a perder. Iglesia, creo que esto es lo que Jesús quería decir. Creo que esto es lo que Jesús quería decir. Mira, a veces decimos, somos la sal del mundo. Significa la sal blanca, la pureza del cristiano, que debe ser puro, blanco como la sal. No creo que era el color, porque Jesús dice, si pierde su sabor o pierde su salación, o sea, no importa el color, lo que importa era la función de salar. Otros dicen, bueno, la sal es que da sabor, ¿verdad? La sal da sabor, y entonces los cristianos debemos de dar sabor a la vida, ¿verdad? Sé honesto. ¿Qué generación has visto que los cristianos le pongan sabor a la vida? En la historia del cristianismo, ¿cuándo has visto que los cristianos sean los que le ponen sabor al mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. O sea, un cristiano no le pone sabor a la vida, seamos honestos. El mundo tiene su propio sabor y no le importa el sabor del cristiano. Así que tampoco creo que signifique ni el color ni el sabor. Aunque ciertamente una comida sin sal no sabe buena, ¿verdad? Job 6:6 dice, se comerá lo desabrido sin sal. Por favor, pongan la sal suficiente a sus alimentos. Eso hace que sepa muy, muy delicioso. Otros dicen, bueno, será por el ardor, porque la sal cuando la pones en una herida, ¿qué pasa? Arde. Entonces dirán, ahí está, el cristiano debe ser como sal porque debe hacer arder al mundo con su pecado. No, tampoco, no es lo que está diciendo Jesús. Otros dicen, debemos ser sal porque la sal genera sed. Y sí es cierto, quienes trabajan bajo sol directo y rayos por horas prolongadas, en algunos trabajos incluso se les da una porción de sal para que les dé sed y puedan estar hidratados y no sufrir ningún problema. Sí, la sal produce sed, pero no creo que es lo que está queriendo decir Jesús aquí. Ni el color, ni el sabor, ni el ardor, ni la sed. El punto de Jesús es la sal como conservador para detener la maldad, que no avance y pudra este mundo rápidamente. La sal preserva, conserva. Lo que corrompe es el pecado. Y si los cristianos somos la sal, significa que el cristiano debería ser en su ambiente un grano
que impide que el pecado avance rápidamente en su alrededor. La sal retrasa el deterioro. La sal retrasa, detiene la descomposición. Y eso debería ser el cristiano. Somos sal en este mundo. Y aquí te va más sencillo. Si te dije muchas cosas fue confuso, aquí te va más claro. Ser sal en este mundo es vivir de tal forma que tu presencia ayude a retrasar el deterioro moral y la manifestación del pecado en el ambiente donde estás. Que por tu presencia la gente se detenga, se retenga, manifestar su maldad. A mí me ha pasado. Está un grupo de personas hablando y está hablando algo mal, está hablando algo ofensivo, grosero, y llego yo, me acerco, se cambia el tema. ¿Por qué? Porque ya llegó un cristiano. Sabemos que a él no le gusta escuchar, así que nos callamos. Qué hermoso ejemplo de sal. Tú estás en el trabajo y todos dicen groserías, pero cuando tú estás presente se detienen un poco para no hablar maldiciones, porque saben que tú no te gusta, que a ti no te gusta, que tú no lo haces. Y en ese sentido eres sal porque estás deteniendo la manifestación descarada de la maldad y el pecado en el ambiente donde tú estás. La sal preserva. La sal mantiene, la sal, no que el mundo no se vaya a corromper, el mundo se va a corromper, pero lo que hace la sal es ralentizar ese proceso mientras purifica a su alrededor. Con nuestra conducta, palabras y estilo de vida hacemos que la maldad no domine nuestro ambiente. El creyente debe ser de tal forma que haga que la maldad se exprese, que no se exprese la maldad en su máximo esplendor. Déjame darte algunos ejemplos para que lo comprendamos mejor. La Biblia enseña en 2 Tesalonicenses que cuando la iglesia es quitada, es arrebatada por Cristo, el mundo se desata de maldad, ¿verdad? Y se manifestará aquel inicuo, el títere de Satanás que se llamará anticristo. ¿Por qué? Porque los cristianos ya no estarán, la sal ya no estará. ¿Y sabes qué pasará cuando los cristianos, la sal del mundo se van? Todo el mundo se vuelve loco de maldad y surgen demonios, y surgirán demonios y se levantará el anticristo y todo en este mundo se saldrá de control porque predominará la maldad ya que no hay sal. Eso será durante la gran tribulación. Sin cristianos la maldad se saldrá de control. Es un ejemplo claro. Los cristianos detenemos la manifestación putrefacta en su máxima expresión del pecado. Y en ese momento tú dirás, pastor, entonces ¿por qué el mundo avanza tanto en la maldad? Aquí está la respuesta: porque los cristianos no están haciendo su papel completo de sal. El mundo se cae a pedazos en putrefacción porque no hay cristianos que están deteniendo esa acción. No estamos siendo sal. Un ejemplo que leímos hace un momento fue Josías. Josías fue sal, iglesia. Josías fue sal. Detuvo la maldad y propagó la verdad de Dios. ¿Saben lo que hizo Josías? Josías purificó el templo, purificó la adoración, purificó los altares, purificó los sacerdotes, purificó las fiestas, purificó al pueblo, purificó todo lo que podía purificar, quitando lo malo, instituyendo la verdad de Dios. Josías fue sal. Y ve qué hermoso, mientras Josías vivió, la sal actuó. Josías muere y el pueblo se corrompe. Josías fue sal. Déjame darte otro ejemplo. Daniel y sus amigos en Babilonia. ¿Te acuerdas? Desde el capítulo 1 propuso en su corazón Daniel no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ellos fueron sal. Y tú dirás, ¿y cómo sabes que fue sal si no dice nada? Claro que dice. ¿Qué pasó en Daniel capítulo 4? El rey Nabucodonosor se convierte al Dios verdadero. ¿Por influencia de quién? De Daniel y sus amigos. La influencia de Daniel y sus amigos en un mundo tan pagano como Babilonia llevó a que el mismo rey reconociera al Dios de Daniel como el soberano de los dioses. Claro que fueron influencia. Tenemos un ejemplo precioso en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas Hechos capítulo 19? Cuando el apóstol Pedro está predicando en Éfeso y se estaciona ahí por 3 años, y dice la Biblia que Éfeso era una ciudad demoníaca. Éfeso era una ciudad de
personas que echaban demonios ambulantes, ¿te acuerdas de eso? Y Pablo se estaciona 3 años allí y dice la Biblia que muchos de los que habían ejercido la magia se convertían al Señor y quemaban sus libros de magia. Eso es sal. Eso es sal, es despojar las tinieblas de donde está la sal. Es despojar del poder del diablo al terreno donde la sal está operando. La palabra de Dios dice ahí en Hechos 19 que mientras eso pasaba, la palabra de Dios crecía y prevalecía. Eso es lo que hace la sal. La sal prevalece en medio de la maldad. Entonces, es claro, nuestra función de sal es que con nuestra vida retrasemos el avance de la maldad y extendamos el avance de la pureza. Esto es ser sal. Que con tu vida, tú en tu ambiente, no de que, ay, sí me voy a ir a África y me voy a ir a no sé dónde a hacer sal. No. Ahí donde estás, con las personas que convives que no conocen del Señor, tú eres el grano de sal a esas personas. No tienes que irte a misionar a ningún lado. Tienes que ser sal en el ambiente donde Dios te ha puesto. Que tu vida retrase el avance de la maldad y extiendas el avance de la pureza. Esto es ser sal. Esto es ser sal. Y muchos de ustedes que tienen la oportunidad y el privilegio que yo no tengo de convivir y al menos tener contacto con tantas personas de esta isla, tantos conocidos o desconocidos, pero que te hablan y que tú tienes tanta oportunidad de eso, tú deberías aprovechar por Dios de ser sal a esas personas. No estamos hablando aquí ni siquiera de darles el evangelio, ni siquiera. Es solo que vean que tu vida refleja una santidad que es opuesta a la maldad de ellos. Una vida que refleja que andas en pureza, que contrasta de inmediato cuando ellos la ven con su propia vida. Contrasta de inmediato. Somos encargados a vivir de tal forma que nuestro mundo no se pudra aceleradamente. Y una vez más te lo digo, si tu mundo se está pudriendo a tu alrededor, las personas que conoces, tus conocidos, tus familiares, si ese mundo se está pudriendo aceleradamente es porque tú no estás funcionando como sal en ese tu mundo. Déjame decirte lo mismo desde otra perspectiva, desde otra forma, lo mismo. En la Biblia, además de la sal, se menciona otro elemento muy importante también que Jesucristo y Pablo usaron bastante, y es la levadura. ¿Recuerdas la levadura? La levadura es un hongo, prácticamente, es un hongo. Pero encontré que la levadura es radicalmente opuesta a la sal. Totalmente. Son dos productos. Ambos se usan en la cocina, pero son totalmente opuestos, la sal y la levadura. Escúchalo. La sal es una influencia positiva. La levadura, al menos la mayoría de las veces en la Biblia, la levadura se refiere a una influencia negativa. ¿Recuerdas un poco de levadura? Leuda toda la masa. Cristo le dijo a sus apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos, se refería a la doctrina. El apóstol Pablo nos llama a celebrar de la salvación en Cristo como panes sin levadura, y de hecho los judíos tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que era la Pascua. Entonces la levadura siempre en la Biblia, la mayoría de las veces, creo que excepto una, se refiere a una influencia mala, una influencia negativa, mientras que la sal es una influencia purificante, la levadura es una influencia negativa. Escucha, la sal evita la propagación de microorganismos. La levadura acelera la propagación de microorganismos. La sal retrasa la fermentación. A ver, cocineros, ¿cierto o no? La sal evita o retrasa la fermentación. La levadura acelera la fermentación. Por eso se usa en la panadería, porque hace que la masa fermente. La sal purifica, mientras que en este sentido, déjenme decirlo, la levadura corrompe, visto desde una perspectiva general. La sal preserva, purifica, mientras que la levadura corrompe. ¿Ves cómo son totalmente opuestos? ¿Y Dios nos llama ¿qué? ¿A hacer levadura? No, a hacer sal. Nuestra función en este mundo es ser sal, no levadura. Levadura es un incrédulo.
La levadura corrompe. Pero cuando Jesús dijo eso, Él nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Recuerda una vez más, cuando Jesús dice esto, es una metáfora muy vívida, porque en los tiempos de Jesús no había refris, no había agua, no había jabones como desarrollados como los que tenemos nosotros y una forma eficiente. No había antisépticos, no había desinfectantes, no había nada de Lysol y todo eso. Entonces, lo que ellos usaban era sal para conservar, purificar y evitar la corrupción. Entonces, esa es nuestra función, iglesia. Detener el avance de la maldad y extender el avance de la pureza. Eso es ser sal en tu mundo. El Señor Jesucristo usó 3 veces la metáfora de la sal. Aquí en Mateo 5, otra en Marcos 9 y otra en Lucas 14. En Marcos 9 Jesús la usa para decir que el que es sal va a cortar con el pecado. Va a cortar con el pecado. No va a jugar con el pecado. Sal, ser sal es cortar con el pecado. En Lucas 14, cuando habla de la sal Jesucristo, es para decir que sus verdaderos discípulos, los que son sal, van a seguirle a pesar de los costos. Jesucristo lo dijo, sean sal. Y él dice en Marcos 9, tened sal en vosotros mismos. Esa es la función de la sal. Sin embargo, cuando vuelves a Mateo 5, si estás ahí, por favor, no solamente se queda Cristo con la función de la sal. Él a continuación habla, número 2, del fracaso de la sal. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Ya dijimos lo que significa. Y mira, viene un fracaso. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Estas palabras son o hablan del fracaso de la sal, de ser sal. Y es nuestro segundo punto, el fracaso de ser sal. Jesucristo está hablando de cuando los creyentes fallemos en nuestra función de ser sal en este mundo. Dice Cristo, pero si la sal se desvaneciere, esto es un peligro, un peligro. La sal puede estar, pero si se desvaneciere, la palabra griega ahí simplemente significa se vuelve inútil. No significa se deshace, no, significa volverse inútil. De hecho, la raíz que usa Mateo ahí para que se nos tradujo desvanecerse es la raíz griega para tonto, o para vano, o para necio. En otras palabras, Mateo está diciendo, si la sal se vuelve inútil, vana, o sea, si la sal no hace su labor, porque tú debes saber algo, la sal nunca deja de ser sal, nunca deja de ser salada, la sal siempre es salada. Si tú la alteras y deja de ser salada, ya no es sal, pero la sal, por ciencia, nunca deja de ser salada. Aquí no está diciendo Jesucristo que la sal pierda su salinidad. En otras palabras, Jesucristo no está diciendo el creyente pierde su salvación. No está diciendo eso, porque la sal nunca pierde su propiedad salina. Nunca. Siempre es sal. Así como el creyente siempre es salvo. Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde. Así como la sal nunca pierde su salinidad, así el creyente nunca pierde su salvación. Pero aquí Cristo no está hablando de la salvación, está hablando de la utilidad. Él está diciendo, si la sal se desvanece, o sea, si se vuelve inútil, si la sal ya no sirve para nada, está allí, existe, pero no sala. Es lo que está diciendo Jesús. El peligro de volverse una sal inútil. Inútil. Lo que se pierde no es la salvación, lo que se pierde es la utilidad. La utilidad. ¿Qué entendió Jesús y qué entendieron las personas que lo oyeron? Bueno, anteriormente, sin tantos procesos de refinamiento y demás, industrialización, cuando un judío le llegaba sal y esa sal estaba, lo que hacía que fuera inútil, mezclada con algún otro elemento o algún otro mineral, la sal era inútil. Es decir, si en una casa judía les llegaba un lote de sal, pero venía mezclada, por ejemplo, con yeso, esa sal, aunque era sal, ya no servía. Era inservible.
seguía siendo sal, pero ya no es útil para las funciones que los judíos necesitaban. De esto está hablando Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace a una sal inútil? La respuesta está ahí. Mezclarse con otros elementos. Escucha esto, por favor. ¿Qué es lo que hace a una sal que se vuelva inútil? Que no haga su función de evitar la corrupción. ¿Qué es lo que vuelve a la sal necia, vana? Cuando se mezcla con otros elementos. Una sal mezclada con yeso no sirve. Una sal mezclada con cenizas no sirve. Es lo que está queriendo decir aquí Jesús. Si la sal se desvaneciere, deja de funcionar, está contaminada, ya no es útil, ya no tiene el efecto, está contaminada, ya no puede ser utilizada. Por favor, piensa esto en el nivel espiritual. ¿Qué es lo que hace que nosotros como creyentes dejemos de ser sal? Exactamente lo mismo. Cuando te mezclas con el pecado. Cualquier mezcla de la sal con el mundo inutiliza la sal. ¿Estás de acuerdo? Cualquier mezcla del cristiano con el mundo hace que esa sal del cristiano sea inútil. Mira, la sal, al igual que la luz, es distinto al ambiente en el que influye. La sal es distinta a la carne. La luz es distinta a las tinieblas. Es decir, la sal es distinto al elemento al que quiere influir. Por eso lo puede influir, porque es distinto. Pero cuando la sal se contamina y ya no ejerce la influencia sobre los materiales o alimentos, es inútil. Es lo que quiere decir Jesús. Cuando la sal del cristiano se mezcla con el pecado del mundo, ya no es útil como sal en este mundo. Cuando te mezclas con las impurezas del pecado, cuando te mezclas con el mundo, cuando te mezclas con el pecado de este mundo. Cuando el creyente se conforma al mundo, se mimetiza al mundo, imita al mundo, se amolda al mundo, se rebaja al mundo, deja de ser sal útil. Sigue siendo sal, pero ya no sirve. No es útil para Dios. Te comencé diciendo que Jesús nos está enseñando nuestra función en este mundo. Tu función es ser sal. Pero si tú te contaminas con las cosas de este mundo, tu sal no sirve. No puedes cumplir la función de Cristo en este mundo. Nos volvemos sal vana, sal inútil. Me acuerdo mucho cuando yo era joven, tenía compañeros en el grupo de jóvenes que decían, es que para llegar al mundo, para llegar a este en mi tiempo, ¿verdad? A ese joven que es de esta tribu urbana, para llegar a esa muchacha que es de esa forma de vida, tienes que hacerte a ellos para llegar a ellos, ¿no? Entonces, ¿quieres ganar al alcohólico? Métete con él a la cantina, comparte un trago y mientras compartes le testificas de Cristo, ¿no? O sea, tienes que hacerte al mundo para llegar al mundo. Y si quieres ganar a la prostituta, pues ve a su ambiente, parécete a ella y podrás llegarle a su corazón con el mensaje de Dios y del evangelio de su vida. Es absurdo. Es totalmente opuesto a lo que Jesucristo está diciendo. La sal, para ser sal, tiene que ser distinto al material que quiere influenciar. Cristo no está diciendo parécete al mundo, Cristo está diciendo sé sal al mundo. Por supuesto, quien piensa esta perversidad cita 1 Corintios capítulo 8, me parece, si no me equivoco, cuando el apóstol Pablo dice, me echo de todos a todos para ganar a algunos. No está queriendo el apóstol Pablo decir así, ahí eso, no está queriendo decir eso. Cristo está diciendo, la sal es distinta al mundo que quiere influenciar. Por supuesto, si tú quieres ser de influencia a una persona, no tienes que hacerte a su pecado. Al hacerte conforme a su pecado, pierdes la eficiencia para ser de influencia a su vida. No podrás. Oh, hermanos, me da tanta pena, tanto dolor, que en nuestros tiempos el mundo no es influenciado casi para nada por la iglesia. De hecho, en nuestros días, la iglesia está más influenciada por el mundo de lo que el mundo está influenciado por la iglesia. Las iglesias, entre más pasa el tiempo, más quieren parecerse al mundo en vez de ir al mundo para que el mundo se parezca más a la iglesia.
Decimos, esto va a jalar gente, adoptémoslo en la iglesia. Hay gente mundana, con música mundana, con ropa mundana, con programas mundanos, con ambientes mundanos. Y si el mundo no ve a los cristianos muy deseables, es porque no les hemos mostrado un testimonio muy deseable. Quizá falta que ellos vean nuestra unidad en nuestra familia. Quizá falta que ellos vean la unidad de nuestros matrimonios. Quizá falta que ellos vean nuestro hablar, que no eso es, que no se nos sale ninguna. Quizá ellos necesitan ver que somos puros de corazón, en cuerpo, alma, espíritu, en habla, en pensamiento. Necesitan ver que nosotros somos responsables, honestos, que hablamos la verdad, que no nos corrompemos, que no damos billetes bajo el agua, que nuestros ojos no brillan con los billetes, Ellos necesitan ver eso para que nosotros influyamos como sal en sus vidas. Pero como nos ven igual, como nos ven tan parecidos a ellos, dicen, cristiano, es un cristiano, está bien, pero es igual que yo. Te lo he dicho antes, ¿no? Una persona que me dijo, ¿ese es cristiano? Si en su trabajo es un verdadero demonio. ¿Qué clase de influencia crees que tiene una persona así? A mí no me gusta decir este tipo de cosas, pero creo que debo decirla. En algunas ocasiones me llegan informes de ustedes a mi persona. Yo no los busco, yo no los quiero, ni me ayudan, pero a veces me llegan de situaciones de ustedes, no de todos, de algunos. Y no me preguntes, deja que el Espíritu Santo te redarguya. Informes de ustedes sobre ciertas conductas en tu trabajo, en tu ambiente, donde terminan diciéndome, ay, pastorcito, si usted los viera en ese lugar. Yo no sé. En verdad, te lo digo de corazón, yo ni lo tomo como cierto. No sé. No lo puedo creer. Hasta que la persona me lo confirmara. Pero llega ese tipo de información. El mundo necesita ver que eres sal. Y si ve que eres igual, mezclado con el mundo, como el mundo, semejante al mundo, mimetizado con el mundo, nada de ellos va a ser influenciado por la sal de tu vida. Dicho de otra manera, no puedes influenciar al mundo si eres igual al mundo. No puedes ser sal si eres mundano. No puedes. No puedes ser sal si eres mundano. No puedes. La influencia es ser distinta a aquello a lo que debes influenciar. Ahora mira el texto, por favor. En Mateo 5 otra vez dice Cristo, pero si la sal se desvaneciere, y da una pregunta a Cristo, ¿no? ¿Con qué será salada? Una pregunta impactante. Jesucristo está diciendo con esta pregunta, ¿qué pasa si la sal ya no hace su función? ¿Qué hacemos con la sal? ¿Le echamos sal? Cristo está diciendo, no hay nada que se pueda hacer cuando la sal ya no hace su función. Nada. Si la sal perdió su efecto de conservar, no hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle más sal? No se puede. Está contaminada. Cristo está dando el énfasis, no hay nada que se pueda hacer cuando un cristiano no está haciendo sal en este mundo. Y a veces ustedes lo intentan. Si tú tienes un testimonio, una influencia nula espiritualmente, hermano fulano, hermano Josué, pastor, vayan a hablarle a mis familiares. ¿Cómo que ve a hablarle a mis? ¿Y tú qué? Ese es tu mundo. Es que a mí no me han visto tan buen testimonio. Pues avergüénzate, humíllate, arrepiéntete y cambia tu vida para que ellos puedan ver la sal que tú eres en Cristo. Si la sal no hace su función, no se arregla trayendo más sal. Se arregla arrepintiéndote de tu mezcla con el mundo y apartándote de los pecados con que te has contaminado en este mundo. Cristo dice, si la sal se hace inútil, ¿con qué la salamos? ¿Con qué la salamos? No se puede. No hay manera. No hay manera. La sal debe ser pura. ¿Sabes? Le hacemos daño al mundo cuando no somos sal. Por favor, piénsalo. Tú le has hecho daño al mundo. Yo le he hecho daño al mundo cuando no soy sal como Cristo me ha mandado. Estoy dejando que el mundo se corrompa, se caiga a trozos podridos, echados a perder, porque yo no he sido la sal. Le estoy dañando al mundo y la misión que Cristo me ha dado de ser sal no la estoy cumpliendo. Y el efecto es que mi alrededor se cae sin Cristo, se mueren sin Cristo, se van sin Cristo. Cristo dice, ¿con qué será salada? Y viene una parte final ahí, versículo 13. ¿Con qué será salada? Mira el final.
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve, no sirve. Literalmente la palabra ahí quiere decir, no tiene poder para nada. De nada es capaz. La sal de nada sirve, de nada es capaz. No tiene fuerza de nada. Cristo está mencionando el fracaso de la sal y lo que pasa cuando se contamina con otros elementos. Dice, Cristo no sirve. Y solo no sirve, ¿notaste? Es echada fuera, ¿y qué? Y hollada por los hombres. Hollada quiere decir pisoteada. Tirada al piso y pisoteada. Cristo dice, cuando un cristiano se vuelve sal inútil, no solamente no tiene ninguna cura, porque Él es la sal, su única cura es arrepentirse, pero además viene un desecho, se desecha. Es echada afuera, literalmente dice afuera de la puerta, o sea, lo sacan de la puerta, lo tiran y es pisoteado por los hombres. Hay una doble referencia histórica aquí que nos puede ayudar a entender lo que Cristo estaba diciendo. En tiempos de los judíos se usaba mucho la sal para tapizar los hornos como un aislante térmico de los hornos, se cubrían de sal y entonces de esa manera se protegía el calor y la fuerza del calor para los hornos. Bueno, después de un tiempo, esa sal con que se había colocado al horno se mezclaba demasiado con las cenizas propias de un horno. Así que las personas tenían que raspar esa sal que habían colocado, la juntaban y ¿qué crees que hacían? Abrían sus puertas, la echaban al camino y era pisoteada por los hombres. Sal mezclada que no sirve. Otro posible ejemplo que tenían en mente Jesús y sus discípulos aquí es que cuando en una casa, un hogar normal judío, llegaba a ellos una sal que era contaminada, no podían usarla. Tenían que sacarla de la casa para que todos supieran que no sirve y entonces la echaban al camino y era hollada por los hombres. Quiero que sepas que hollar por los hombres ahí se refiere a pisarla en el camino, aventarla en el camino y que los hombres pasaran por allí y fuera pisoteada. Pero esto tiene un símbolo, porque ser pisada, catapateo, significa no solamente pisar, sino significa humillar, significa deshonrar. Decir pisotear algo significa deshonrar aquello que estás pisoteando. Algo indigno, algo que no tiene valor, algo que ha perdido su honra. Escucha, Cristo está diciendo, la sal que pierde su utilidad es deshonrada por los hombres. Es deshonrada por los hombres. Es un acto de deshonra. El creyente que se mezcla y deja de ser sal útil es causa de vergüenza, es causa de deshonra, es causa de desacreditación. ¿Tú eres cristiano? Ay, cálmate, si eres bien, te está pisoteando. Y con toda justicia. Porque has mezclado tu vida con el mundo. Un cristiano que se mezcla con el pecado deja de ser sal útil y es avergonzado, es deshonrado, es desacreditado. Estaba leyendo sobre algunas historias de los primeros siglos, me pareció impactante. Algunos entendían este pasaje de Cristo, de la sal hollada, como cuando un cristiano cometía pecado en la iglesia y entonces era expulsado, y luego cuando regresaba y quería ser restaurado a la comunión con la iglesia y lo perdonaban y todo, uno de los requisitos para ser restaurado a la iglesia era que aquel hermano que había pecado y ahora se estaba restaurando, el domingo por la mañana tenía que pararse en la puerta del templo de la iglesia y todos pasar encima de él mientras él gritaba, pisadme porque soy la sal que ha perdido su sabor. Y toda la gente pasando por encima de él en la iglesia. Y era como que una justicia para ellos. Quiero decirte antes de que te lo empieces a imaginar, no es lo que Cristo está queriendo decir aquí, que tú te pongas ahí, todos te pisemos. No está diciendo eso. Está diciendo, tu influencia es pisoteada. Tu honra es pisoteada. ¿Eres cristiano? Si eres igual al mundo, ¿qué forma de ser hollada por los hombres? Causar vergüenza. Pero no solamente eres deshonrado tú, es deshonrada la fe, es deshonrada el evangelio, porque tú eres un representante de eso. Es deshonrada la iglesia.
Es deshonrada la palabra de Dios y por tu causa el nombre de Dios es blasfemado. Déjame decirte lo mismo de otra manera. Regálame estos últimos 5 minutos. Lo mismo de otra manera. ¿Sabías que la sal es útil en lo que se debe usar, pero la sal puesta en el lugar equivocado esteriliza? Es decir, la gente quitaba la sal y le echaba al camino, nunca al campo. Porque sal en el campo hacía estéril el campo. Eso lo dice la Biblia. En Deuteronomio 29-23 dice que Sodoma y Gomorra, como cayó sal sobre de ellos, no produciría ni crecería en ella hierba alguna. Genera daños la sal en el campo. En Jueces 9:45 dice que Abimelech sembró una ciudad de sal. La llenó de sal para que nada creciera en esa ciudad. En Sofonías 2:9 dice que Moab fue cubierta de sal para asolamiento perpetuo. Entonces, la sal echada al campo esteriliza el campo, hace inútil, cero fruto, ni una hierba, ni un fruto, ni un árbol. La sal en la tierra, en el campo, no produce nada, mata toda hierba. Ahí tienes una imagen del cristiano contaminado con el mundo. Vas al mundo y lo que haces es esterilizar, causar que nadie crea por tu causa. Y yo, mientras preparo este mensaje, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuántas almas tú has ganado desde que has confiado tú en Cristo como Salvador? ¿Cuántos frutos se te cuelgan al cuello espiritualmente de almas que tú, siendo sal, has traído a los pies de Cristo? Y si ninguno, entonces date cuenta que no estás siendo sal, sino esterilizando el mundo. Y la gente, en vez de conocer a Cristo, se está alejando de Cristo porque tú, sembrando sal inútil, haces que ellos no crean. Dos formas. Un creyente es sal, pero si se contamina con el mundo, esteriliza. O eres sal o esterilizas. Y dañas a tu alrededor. La influencia que Cristo quiere es positiva. Ser sal en este mundo, no esterilizar al mundo. Cristo sabía que íbamos a fracasar en esto, al menos temporalmente. Por eso nos dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cristo sabía de nuestro fracaso, por eso nos advirtió, no seas sal inútil. La más grande influencia en este mundo son los cristianos. Pero muchas veces ni lo entendemos y la mayoría de las veces fracasamos en hacerlo. Que la máxima influencia es la de Dios y nosotros somos los instrumentos de Dios en este mundo. Tú dirás, no, la palabra de Dios. ¿Y dónde va a ver la gente la palabra de Dios si no en tu vida? No, es el Espíritu Santo. ¿Y en quién va a obrar el Espíritu Santo para que el mundo lo vea? Es tu vida. La palabra en tu vida, el Espíritu en tu vida, Cristo en tu vida. Eres la sal. Eres la sal. Por eso si la sal se desvanece, no hay nada que pueda hacer. Fracaso. Por favor, si este fracaso de la sal describe tu vida, no te quedes así. Arrepiéntete, restaura tu vida en Dios y comienza a ser la influencia que Él quiere que seas, porque las consecuencias son atroces. La función de la sal es conservar. El fracaso de la sal es cuando nos contaminamos. Y un tercer punto muy breve, muy breve. La finalidad de ser sal. La finalidad de ser sal. Tú dirás, ya agotamos el texto. Sí, pero te dije que esto era una misma idea del 13 al 16. Ve al 16, por favor, versículo 16. Cristo concreta ambas ideas, tanto de la sal como de la luz. Y en versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz. O déjame decirlo de otra manera. Así preserve vuestra sal delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y, aquí está, el propósito, la finalidad de ser sal. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la finalidad de ser sal? Que Dios sea, ¿qué? Glorificado. Cuando tú comes una comida que está deliciosa, tú no dices, wow, qué rica sal. Dices, qué rica comida. Porque el que debe llevar la gloria no eres tú, es Dios, pero tú eres la sal que da el reflector hacia la gloria de Dios.
Cuando un creyente es sal, glorifica al Señor, glorifica porque muestra su gracia, su perdón, su pureza. Es decir, si el mundo va a conocer la santidad de Dios, la va a conocer a través de nuestra vida, nuestra propia santidad. Si el mundo va a ver que Dios es santo, 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 es porque lo ve en nosotros. Dios es glorificado por medio de nuestra vida de sal. Él es exaltado, Él es glorificado, Él es puesto en alto, no la sal, sino Él. La finalidad de ser sal es que Él sea glorificado por mí. Pero hay otro sentido de esto. No solamente yo lo glorifico, al ser sal, exalto su santidad, lo alabo a Él y mi vida sirve para instrumento de su gloria. Pero por otro lado también, cuando yo soy sal, escucha, hago que otros le glorifiquen porque vienen al conocimiento de Cristo. Otros oirán, otros verán, y mi influencia servirá para que otros conozcan de Cristo y esos otros glorificarán a Dios viniendo a los pies de Cristo. Es que ser sal es para la finalidad de glorificar a Dios, porque tú lo exaltarás con tu vida y harás que otros vengan a los pies de Cristo y le glorifiquen también como tú. Hacer evangelismo no es ir y hacer discípulos primero. Hacer evangelismo es tú ser sal y tú ser luz primero, antes de siquiera abrir tan siquiera la boca. Tu vida puede glorificar a Dios o tu vida puede deshonrar a Dios. Depende si eres sal o no. Pero los creyentes somos puestos en este mundo para esto. Ser sal. Ser sal. Ser sal. Y créeme que esto es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que tus pruebas. A mí me entristece ver a cristianos ahogados en sus pruebas, ahogándose. No es un vaso de agua, es un tinaco de agua. Son problemas fuertes, lo entiendo. Pero están pensando tanto en sus problemas, lamiendo tanto sus heridas, pensando tanto en lo que sufren, todo lo que no tienen, todas las peticiones que le hacen al Señor y no se las contesta, en vez de ponerte, activarte a lo que Dios quiere para tu vida. En vez de ponerte a hacer a lo que fuiste puesto en este mundo, en vez de perder el tiempo y llegar un día a los cielos y decir, Señor, no te serví como debía porque estaba absorto en mis problemas y en mis tribulaciones emocionales existenciales y no te serví, pero para nada. Sal no lo puede hacer una persona, sal no lo puede hacer un grano. Sal es un conjunto, es un efecto en grupo. Ser sal es un efecto en grupo. En grupo. Quiero terminar de esta manera. Te hablé de la función de la sal, que es preservar. Te hablé del fracaso de la sal cuando te mezclas con el mundo. Y te hablé de la finalidad de la sal, que es glorificar a Dios. Pero tengo que terminar con una pregunta, es muy breve, solo es la conclusión, y es, bueno, sí, espero que tengas esta pregunta en tu corazón, ¿y cómo puedo ser esa sal? ¿Cómo puedo ser yo esa sal ya? Me reconozco que no lo he sido, pero ¿cómo lo puedo ser? Tres pasos muy sencillos bíblicos. Número 1, para ser sal, primero, tú tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo. Los hipócritas no son sal, los religiosos no son sal, los que tomaron una decisión y levantaron su mano no son sal. Los verdaderos creyentes que han entregado su vida a Jesucristo y se han sometido al señorío de Cristo para decir, no más yo, sino tú, te entrego mi vida, mi corazón, para que tú gobiernes mi corazón, creo en Cristo, creo en tu Hijo, me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Esos son los que pueden ser verdaderamente sal en este mundo. No los hipócritas, no los domingueros, no los que cumplen una religión superficial y externa, sino los verdaderos. Ellos son sal. Número 1, ¿quieres ser verdadera sal? Sé un verdadero discípulo de Cristo. Número 2, para ser sal, después de esto, tienes que arrepentirte y alejarte de todo lo que el mundo te ha contaminado. Música, pensamientos, filosofías, peinados, vestimentas, formas de actuar, películas, programas. Algunos de ustedes están tan influenciados por las redes sociales, por los pensamientos de la televisión, del internet, y no es que esas cosas sean del diablo, pero cuando tú las usas de forma desmedida, estás dejando que te influencien. En vez de tú ser de influencia al mundo, el mundo te influencia a ti. Tienes que cortar con todo eso. Una sal mezclada no sirve, no sirve. Así que no solamente tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo, sino en segundo lugar tienes que arrepentirte de lo que has dejado que el mundo contamine tu corazón. Arrepiéntete de eso y vive una vida santa. En tercer lugar,
Y último, deja que Dios, y creo que esto es lo que es más útil, deja que Dios sea la máxima influencia en tu vida. ¿Cómo vas a influenciar al mundo si tu vida no está influenciada por Dios? Deja que Dios sea la máxima influencia en tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo? Es fácil, su palabra y su espíritu. Por medio de la palabra tú puedes ser influenciado por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Una vida gobernada y controlada por su palabra y por su Espíritu será una vida que obre allá afuera para hacer sal en este mundo. Si tú eres un verdadero creyente, si tú te arrepientes de las contaminaciones del mundo y si tú dejas que su palabra y su Espíritu sean tu máxima influencia, créemelo, tú vas a ir allá afuera y a evitar la corrupción del mundo en el ambiente en el que tú te desenvuelves. Todos somos influencia de alguna manera. Todos, ¿eh? No lo quise decir al principio para no desanimarte, pero todos somos de influencia allá afuera. El punto es, puede ser para bien o para mal, pero tú eres influencia. A tus hijos eres influencia, positiva o negativa. Aunque no lo digas, aunque no lo creas, tú eres de influencia. A tus compañeros, a tus empleados, a tus familiares, a los niños que te ven, a los jóvenes que te ven, a la iglesia. Aunque el hecho de ser sal es mayormente allá afuera, tú eres de influencia a alguien, pero puede ser para bien o para mal. Ser sal es evitar la corrupción y esparcir la pureza. Próxima semana, con el favor de Dios, veremos lo que es ser luz. Por favor, ponte en pie conmigo y en pie vamos a hacer una oración mientras reflexionamos de esto y pedirle al Señor que nos ayude a ser sal y a seguir estos 3 pasos finales que te quise compartir de forma práctica para ser esa sal que Dios quiere que seamos. Jesucristo fue claro. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, a tu palabra es clara, es bendita, reconocemos que es perfecta. Tú nos has dado una función en este mundo y esa función es salar. Salar para evitar la corrupción, salar para preservar, salar para purificar este mundo e impedir que las corrientes malvadas dominen desmedidamente. Señor, sabemos que el mundo va de mal en peor y que un día se llegará al grado más bajo, gobernado por demonios. Pero mientras la sal está aquí, tú guardas y preservas momentáneamente y permites que otros te conozcan. Señor, gracias te doy porque tú y Jesucristo y tu Espíritu nos pueden usar en este mundo. De verdad que somos tan inútiles por nosotros mismos y tan inmerecedores de ser tan siquiera considerados para que tú nos uses como instrumentos. Pero tú quieres que seamos tu sal en este mundo. Tú quieres que seamos la influencia en este mundo. Y sinceramente no lo hemos sido. Hemos cumplido con la advertencia que Cristo dijo. Nos hemos vuelto inútiles. Nos hemos vuelto vanos. Nos hemos vuelto necios. Nos hemos desvanecido. Somos sal, pero no servimos porque estamos mezclados. Señor, yo te pido por esta iglesia que nos lleves al arrepentimiento profundo por todas las cosas en las que nos hemos contaminado de este mundo que impiden que seamos verdadera sal. Señor, abre tus ojos de todos los que estamos aquí para ver que el mundo con todos sus tentáculos está atrayendo, seduciendo, con modas, pensamientos, con filosofías, con preferencias, con aparatos, con formas de pensar. Señor, te pido que purifiques a tu pueblo para que podamos ser una sal sin mezcla, que pueda llevar la influencia de Cristo a este mundo. Señor, ayúdanos a hacer esa sal efectiva, sal pura, sal que preserva, sal que conserva. Ayúdanos a hacer esa sal en el ambiente donde estamos, con las personas que convivimos, compañeros, familias sin Cristo, con aquellos que tenemos contacto, aunque sea casual, momentáneo, temporal o permanente. Ayúdanos a hacer sal para estas personas.
Ayúdanos a que vean nuestra santidad de vida, no porque abrimos la boca y se los decimos, sino porque nuestra vida misma sala. Es obvio que somos santos y ellos lo ven. Ayúdanos a hacer esa sal. Y te pido, Señor, por aquellos que no te conocen verdaderamente, no pueden ser sal porque no están en Cristo. Puede haber religión, puede haber una decisión, puede haber un deseo, pero no están en Cristo porque no se han entregado en cuerpo y alma al Salvador. Te pido que les traigas al arrepentimiento. Y te pido por aquellos que hemos sido salvos ya, ayúdanos a ser sal en este mundo. Porque queremos que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Es nuestra meta máxima de vida y para lo que existimos, vivimos y somos. Ayúdanos a hacer esa sal en este mundo para que nuestra vida te exalte y otros lleguen a glorificarte. Es nuestro anhelo. Hazlo con tu iglesia y hazlo personalmente con los que estamos aquí. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.